Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia que en esta ocasión nos acompaña dentro de este programa virtual, La literatura lojana en la voz de sus autores, preparada por la sección de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En esta ocasión contamos con la presencia de un distinguido poeta que viene trabajando asiduamente con la palabra. Me refiero a Patricio Mora. Bienvenido, Patricio, a este programa. Mi saludo fraterno a usted. Gracias por acompañarnos para dialogar acerca de su producción poética, de su andar por la vida, de su trajinar en este campo que entiendo para usted es muy satisfactorio el poder estar inmiscuido en un ámbito estético, social, incluso cognitivo, pero sobre todo dentro de un ámbito lingüístico que usted lo viene desempeñando bastante bien. Nuestra audiencia y quienes luego se conecten y en días posteriores o cuando deseen entrar pues a las redes sociales de la casa, van a encontrarlo a usted con su lenguaje, con su criterio, con sus puntos de vista y ante todo nos va a contar, vamos a conversar acerca de cómo produce este lenguaje, insisto, tan especial o cómo incluso a veces desde la trivialidad puede construirse poemas que son sonoros, que son vitales, que aunque a veces dice que la poesía no contiene ningún tipo de mensaje, sino que más bien es esa situación interior de ese yo lector que conforme avanza en la lectura se va sintiendo bien, puede llenarse de inquietudes, de interrogantes, de plácemes, en fin, no, eso ya depende de cada lector. Entonces, bienvenido, Patricio, sus palabras iniciales para este programa y sobre todo para nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Doctor Galito, buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto volver a conectarme un poco más ya con la cuestión cultural, ¿no? Y muchísimas gracias, yo le agradezco porque siempre está en mis libros, ¿no? Es el primerito que asoma ahí. Gracias por los prólogos, doctor Galo, son de mucha valía. Y bueno, ¿qué le podría decir? Hay mucho que contar, ¿no? Creo que la literatura nos da un poco de tranquilidad, paz, nos da esa armonía entre el pensar y el sentir, ¿no? Porque la poesía netamente creo que nace de una expresión que va más allá del entendimiento, Exacto. ¿sí? Por eso muchas personas que hacen cuentos a veces les es muy difícil escribir poesía, ¿no? Y lo Sí, contrario sale también de los poetas, ¿no? eso quisiera que nos comente, cómo, por dónde le nace esa inclinación para hacer poesía, ¿no? Porque es verdad, no todo mundo, aunque se diga que a veces de, como es de locos, de poetas y de médicos, todos tenemos un poco, algo así creo que es ese dicho popular, pero no, o sea, es algo que uno tiene que sentirlo, que vivirlo para poder crear. Cuéntenos un poco de dónde viene esa experiencia, esa inclinación para, sobre todo dentro del amplísimo campo de la literatura, hacer poesía. Bueno, hay una anécdota interesante, ¿no? Indagando, porque uno como escritor, poeta, siempre busca indagar, ¿no? Busca saber de dónde vino, cómo vino, por qué vino. Y dentro de esas preguntas, yo le preguntaba a mi madre qué hacía cuando ella estaba embarazada de mí.
y me decía que escribía, Mm, le dio ganas de escribir y lo hacía, ¿no? Y bueno, creo que ese mundo se vio vuelta reflejado cuando ya estaba en la adolescencia, ¿no? Cuando estaba en el colegio. Ahí empezaron los primeros trazos, ¿no? Había algo que expresar, pero no había léxico. Entonces había que leer, había que exacto. tener esa riqueza de palabras para poder expresar lo que uno siente, ¿no? Para poder armar los poemas, los versos, los libros y tener sobre todo esa musicalidad que uno quiere expresar cuando va a expresar algo, ¿no? Y eso es lo que da la poesía muchas veces. Claro, usted habló de algo vital, en verdad. Hay que leer. Uno puede nacer ese prurito especial de hacer literatura, pero usted lo dijo, falta esa sustancia que es el lenguaje en sí, ese vocabulario especial para poder uno fabular, ¿no es cierto? Para poder imaginarse, para poder hacer concepciones fenomenológicas y de variada índole literaria, y hay que leer. Yo creo que esa lectura nos aproxima a un lenguaje. Y hay varias formas de lectura. Me quedé pensando en lo que usted dijo, que su madre, su mamacita leía mientras usted estaba creándose aún en el vientre de ella. Y eso es también una situación, eh, bueno, habrá ciencia para ello, los científicos lo sabrán explicar, pero siempre como que hay un misterio, hay una situación tan especialísima de contacto entre la madre y el hijo que está formándose, ¿no? Si una madre sufre demasiado, posiblemente el niño Salga con ese herede ese trauma. tipo de características, ¿no? Si su madre está escribiendo, está leyendo, eso como que lo va absorbiendo el niño, entonces parece que por ahí un poco está lo suyo. Y luego, claro, el ambiente social, ¿no? Que es el que de alguna forma nos determina para uno inclinarse por alguna realidad tan Artística. artística en este caso, ¿no? Como es el de la poesía. ¿A los cuántos años empezó usted a escribir? Yo empecé, bueno, de pequeño era muy fanático de la música, me gustaba mucho la música y tenía Es que la demasiada música pues, es inclinación, poética también, ¿no? claro, sobre todo la música clásica, no sé, me despertaba Ah, mucha ya. curiosidad. A veces mis hermanos o familia decían, ¿por qué escuchas música de muertos? ¿Ya? Y o sea, me gustaba, me atraía mucho, ¿no? Y creo que en esa formación uno ha logrado, o sea, equiparar lo que uno siente, ¿no? Porque la expresión y el sentimiento de poder ver más allá y de poder percibir lo que los demás artistas hacen, o sea, crea cierta sensibilidad, ¿no? Así es, exacto. Y el contexto, más que todo, de Loja ha sido un contexto bonito, ¿no? Creo que Claro, ha sido un ambiente muy bonito para crear y todo eso. sí, yo creo que Loja sigue caracterizándose por ese ambiente especial en donde fluye el arte, ¿no? En sus diversas manifestaciones. Yo he tenido la oportunidad de estar casi en todas las ciudades del país y uno ahí se va dando cuenta, ¿no? De qué ciudad como que tiene un aire especial, ¿no? Para este tipo de manifestaciones, ¿no? Y eso ayuda, por supuesto, a que uno se vaya fraguando en ese diario vivir. Cuéntenos un poco sobre la temática que usted escribe. Piensa en algún tema especial el rato que va a escribir, con anterioridad usted ya viene delineando alguna temática, o como dicen algunos escritores, yo no busco el tema me busca a mí. ¿Cómo es en su caso? Creo que la percepción, ¿no? La percepción que uno tiene de la vida, ¿no? Y el contexto, sobre todo. Si voy a revisar mis poemas que los tenía de 14 años, van a ser poemas muy cursis, románticos, con falta de madurez, ¿no? ¿Se arrepiente de Y haberlos escrito esos primeros poemas? no,
en absoluto, porque había una frase interesante que me gusta, que dice, a escribir se aprende escribiendo. Y creo que si reviso todo lo que he escrito, o sea, sí me ha servido de valía. Como le dije, siempre hay un impulso para escribir, siempre hay una necesidad de expresar algo, porque el mundo calla lo que muchas veces el escritor o el poeta dice, ¿no? Y lo vemos plasmado en muchos libros, ¿sí? Sobre todo en poesía, en la época de conflictos y de revoluciones, y los poetas han estado a pie de cañón, junto al pueblo, sintiendo todo eso. Creo que el poeta o cualquier persona que está dedicada al arte, si no se entrega al sentir de la gente, de los demás, creo que no es nadie, ¿no? Creo que sería una especie no sé, ególatra, narcisista, porque creo que la verdadera, o sea, producción que uno hace es para cambiar los aspectos sociales de la gente, hacer creer que hay algo más allá de la materia, de lo que tenemos enfrente, ¿no? Cuando usted habla de estar junto al pueblo, ahí cómo usted define esta consideración de pueblo, porque el pueblo somos todos, ¿no? O es aquella consideración en la que pueblo es aquel ser marginado, aquel ser que espera que alguien le dé la mano, o cómo concibe usted lo de pueblo. O sea, tratar de ver lo que los demás no ven, ¿no? Por ejemplo, desde que usted se sube a un autobús, ¿no? Va con 50 mundos ahí junto a usted y no sabe qué tipo de vida tiene. Y apiadarse o tener compasión por el otro, ¿no? Y creo que eso falta, y la poesía se presta para eso. Y muchas veces las imágenes que ahí se abordan, se dicen, se hacen, poca gente puede verlos, o sea, como realmente lo ve el escritor, ¿no? Porque estamos acostumbrados al facilismo. Sí, aquí hay una situación muy importante que usted señala. En ese orden se podría pensar que el arte va más allá de la misma realidad como tal, ¿no? El arte como ficción, a veces la ficción es mucho más expresa realidades contundentes. Usted lo acaba de señalar en esa bonita imagen que digo, que dice un bus lleno de gente, cada cual con su mundo, ¿no? Y quizá uno o la gente de fuera o aquel que incluso a veces puede estar cerca de algún prójimo no se acerca para validar a esa persona como tal, ¿no? Y de pronto el poeta sí, y eso sí es valioso. Y al respecto usted tiene un poemario, creo que es del 2011, Cristales de plomo, humo y balas. Uno pensaría que como que eso no es poético. Aquí al respecto el académico cuencano radicado en Loja, Fausto Aguirre, señala que las imágenes, metáforas y lenguajes de expresión y plasmación de ideas alcanzan su plenitud en el mensaje que presenta cada poema, cada obra. Cuida que la poesía no se convierta en estructura de y para cartel. Digno alumno de Pablo Palacio, hay construcción permanente de cada uno de los mensajes, dice Fausto Aguirre. Mire, aquí en algo, y eso quiero preguntarle, cuando él dice, cuida que la poesía no se convierta en estructura de y para cartel, porque a veces, por ejemplo, yo veo de plomo, humo, balas, como que eso suena a cartel, y resulta que no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo usted trabajó este tema y quizá porque esto acerca más al pueblo, porque ahí hay una realidad dura, terrible, con la cual a veces convive una gran mayoría de la sociedad? Bueno, el tema, cuando estaba buscando el título, ¿no? Algo que vaya acorde con los poemas que ahí se trazaban,
Cristales de plomo, humo y balas. Es como estar al borde, ¿no? Al borde permanente de una guerra. Por eso ahí está, cristales de plomo, humo y balas. O sea, si nos hacemos livaje, prácticamente tenemos una guerra permanente. Ujú. Y, y prácticamente estaba revisando mis poemas, ¿no? Yo siempre pongo el nombre, la palabra virus. O sea, inconscientemente eso era una construcción permanente en los dos libros. Y un día buscando en toda la recopilación de poemas que tengo, siempre esa palabra está ahí. Y prácticamente lo que vivimos en la pandemia, lo que tenemos ahora de la poca y escasa libertad que tenemos como seres humanos, prácticamente el futuro que se nos viene, o sea, la gente no está ni siquiera preparada. Ujú. No estuvo preparada para la pandemia y vimos cómo el ser humano decayó en todos sus argumentos, moral, ético, y se convirtió en prácticamente víctima, ¿no? De las órdenes de los altos jefes, en este caso la OMS, Ujú. que se declaró líder mundial. Ya usted percibe esas realidades atroces, terribles, ¿no? Que van en contra de la dignidad de lo humano y por eso usted las escribe. Y aquí también hay algo especial. Casi la mayoría de los poetas empiezan por lo romántico, por esas situaciones también especiales que tiene el amor, sobre todo de pareja, ¿no? Pero en el caso suyo parece que no empieza por ahí. Y usted va a otro ángulo de la realidad justamente que es atroz. ¿Estoy bien o no frente a esta situación que le comento? En la adolescencia uno sí, o sea, percibe los sentimientos de uno propio tratando de proyectarlos hacia el otro, ¿no? Luego ve que en sí uno puede dar más, puede proyectarse más y sentir no solo a una persona que usted la quiere a su lado como algo egoísta, ¿no? Puede ver más allá. Y por eso le daba el ejemplo del autobús lleno de pasajeros, ¿no? Donde cada uno va eh, librando su suerte o su guerra o su mundo, ¿no? De todo punto de vista, ya sea deprimido, alegre, no sé. Hay tantos puntos de vista de la realidad que tenemos ahora, pero desgraciadamente como va el mundo y como vemos que está decayendo las cuestiones artísticas, vemos que la decadencia en las letras, en muchas formas de expresión, ¿no? Vemos, Sí, o sea, en eso vemos la decadencia ya del ser humano, ¿no? Y eso se ha claro, visto en la sí. historia. Y a eso se debe que, fíjese que ya no hay gente que lee el condumio de lo humano que tienen grandes humanistas, filósofos, literatos, incluso científicos, ¿no? Que, que en un texto pues está ahí toda una realidad aquí en este texto suyo, Residencia en el exilio. Cuánta maravilla, cuántas circunstancias que usted las plasma desde un palabrar que tiene de alguna forma una especie de mensaje, de consideración, de reflexión en torno a lo humano, pero la gente no lee. No lee. Se dice que hoy la gente lee más y escribe más. Es verdad, entre comillas, porque se aprovecha de las redes sociales, pero ese escribir, como dijo algún científico de la lengua, no es más que un lenguajear que no conduce con las excepciones del caso, por supuesto, pero que más bien ahí hay más trivialidades que ese sustento humano, existencial, sobre el cual uno puede meditar y revisar su vida y la de los demás para uno comprometerse más en la familia, en la profesión y en el mundanal ruido, como decía algún poeta, en donde la gente va y viene y uno ya ni siquiera lo considera como tal, ¿no? Porque
cada cual vive al apuro sus propias realidades. Al hablar en este poemario de Residencia en el Exilio, veo que sigue con esa misma línea de, por ejemplo, aquí, si usted me permite dar lectura, en la página 97 usted tiene un poema que habla de tengo ganas de país y dice, al menos en la primera estrofa, tengo ganas de acariciar ese territorio olvidado, profundizar en tu aura de selva y tu río arrugado, soñar en tu primera estrella en un océano cercano, arrimar mi sueño a tu geografía de trenes oxidados. Pero están lejos mis dedos y con ansias te nombro, pero destruyeron tu himno dictadores y partidos y sepultaron la única patata que me quedaba de recuerdo. Los representantes que traicionan, los dioses de la tierra, los burócratas ensamblados del sistema que se hunde dolorosamente destinado a los caciques, los gerentes de las compañías, de las avaricias de los corrompidos y los complejos enormes de maniáticos embusteros. Es un lenguaje duro, duro y, y para mí, bueno, yo no, claro, hago poesía, pero no lo hago continuamente. Para mí se me haría sumamente duro hacer una poesía de esta naturaleza porque las palabras parecería que no dan para la poesía y sin embargo usted aquí las combina de manera que se nota que son poéticas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo trabaja esta realidad? Quizá concentrándose bastante bien. Mire que mientras yo hace un momento que estaba revisando, digo, pero si esto que usted aquí lo señala, se lo sigue viviendo y parecería que todavía con más dureza. Usted esto lo escribió en el 2017, entiendo que mucho más antes, hasta que sale en el 2017, entonces estas realidades que usted las percibe desde hace mucho tiempo están ahí latentes. Y también parecería que no hay poetas para describir todo este mundo duro y terrible. ¿Qué nos puede decir? De lo último, decía que ya no hay poetas. Y eso es lo que pasa, ¿no? A veces muchos poetas o escritores se encierran en sí mismos y quieren mostrar con vanidad y orgullo su existencia, su vida, y lo toman como un acto fanático, no sé, de ser conocidos, de ser famosos, de mostrarse nada más. Pero la realidad, como usted acaba de decirnos ahora, la realidad de muchos de esos poemas se siguen viviendo. La triste realidad del país que, o sea, a uno le enerva, ¿sí? A uno le Así es. fastidia de ver tanta podredumbre humana, tanta falsedad en los partidos políticos, en la burocracia, o sea, la falta de humanidad que tenemos para con el otro. Porque el mismo hecho de un acto de corrupción que haga cualquier persona en el ámbito público, eso perjudica a alguien, ¿sí? Molesta a alguien, cambia la vida de alguien, ¿sí? Y Cambia. desgraciadamente, o sea, son poemas que se leerán en la posteridad y seguirán siendo, o sea, normales, presentes, cíclicos. Y eso es lo que pasa con la realidad, o sea, la gente no se atreve a escribir estas realidades porque no sé si no captan el entorno, no sé si no viven en este país, no sé si no leen la historia, no sé si se enteran de la realidad de la gente. Sí, desgraciadamente de eso se aprovechan muy bien vivachos políticos. Y en este tiempo de campaña mucho más, ¿no? Sí, usted es maestro, es docente, entiendo que es de lengua y literatura. Y no sé si ahí usted aprovecha para
tratar con los alumnos esto que ustedes señalan, ¿no? Esta falta de armonía, esta falta, yo siempre suelo decir, de condumio humano, ¿no? Esta falta de consideración hacia el otro. O sea, no hay una alteridad que permita llegar al otro para dignificarlo, sino para hundirlo, para explotarlo, para mancillarlo y a veces desde todos los órdenes, de todos los niveles y clases sociales. ¿Usted trabaja un poco esta realidad con sus alumnos? Verá que un poco doy de lengua, más tengo ciudadanía y historia. O sea, Ujú. me he puesto bien porque prácticamente, si usted ha revisado mis poemas, muchos de ellos expresan algo de lo que está sucediendo en el país, de lo que ha sucedido, ¿no? Sí, Y de la tragedia que hemos vivido, sobre todo en el Ecuador, ¿no? Donde a veces les digo a los chicos, ¿qué hubiera pasado si el Ecuador fuera más grande? ¿Cómo sería la realidad de todos nosotros, ¿no? Por suerte somos sí. pequeños, el país es pequeño y no se lo pueden cargar, ¿sí o no? Y al respecto de estas realidades nefastas, ¿usted sigue preparando algún otro material? ¿Qué proyectos son los que tiene? ¿Qué proyectos poéticos al respecto? Sí tengo algunos escritos por ahí, pero sigo puliéndolos todavía, porque esos poemas fueron escritos conjuntamente o durante, eh, o sea, fueron rezagos del primer libro de Muelle de Siempre y también del otro, ¿no? Y parte de Residencia en el Exilio también. Y algunos otros que también tenían libretitas y de repente estoy limpiando y paja, aparece otra libreta ahí con poemas y toca volver a pasarlos, ¿no? ¿Cómo se organiza usted en el trabajo? ¿Lo hace de manera permanente? ¿Busca espacios ya de manera adecuada o trata de, porque el trabajo, la familia, la sociedad, en fin, a veces hace que uno el tiempo no le No permita, le sino queda, más ¿no? bien que uno se da el tiempo a como puede? ¿Cómo es su horario de trabajo, poéticamente? Últimamente, después de la pandemia, no he escrito mucho. Pero Sí, sí ha leído. algo. Sí he leído un poco, pero antes sí lo hacía permanentemente. Y como un poema usted le puede salir, cuando estaba en el taller de la Casa de la Cultura, ¿no? Ya ves, no habían trabajos que leer y cosas así. Y me ponía a escribir, ¿no? Y me la sacaba copias. Y en ese instante, qué sé yo, me demoraba 10 minutos. Y en ese instante los revisábamos. O sea, porque cuando le viene la inspiración, usted es de golpe. O sea, parece Sí, que sí. todas las ideas se armaran y sale el poema, ¿no? Pero, pero decir que he estado permanentemente, ya últimamente no, muy poco. Lo que sí ando revisando escritos que he tenido antes de la pandemia, sí, Hablando de, que son algunos. ya, hablando de taller literario, usted estuvo en uno de ellos. Qué tal de experiencia en este orden? ¿Un taller literario funciona? ¿Qué hay ahí en un taller para uno inclinarse a estar ahí o también para retirarse? ¿Qué experiencias son las que se analizan en un taller literario? Mm, Más allá o sea, darle una línea a usted para que escriba, porque ya usted ya sale con su estilo, ¿no? Ahí se apoya un poco más en la ortografía, gramática, se comparten los libros que se leen, o sea, es algo ameno, ¿no? Porque como seres humanos necesitamos identificarnos con otras personas para poder expresarnos, ¿no? Y sentir que hay alguien más igual que nosotros, ¿cierto? Exacto. Por ese lado creo que en la parte sociable, excelente, ¿sí? Gramatical, ortográfica, sí, sí ayudan porque a veces uno yo le digo que a veces revisa trabajos de ortografía de los alumnos, y a uno le hacen dudar porque la falla es permanente, ya, por ejemplo, ponen saludan hola sin H, y ahí uno se empieza a dudar, en serio, esa palabra se escribe así o no se escribe así. O sea, empiezan a uno a hacerlo trabajar
Así ¿sí? es. Pero el taller de literatura sí ha servido como punto de escape, ¿sí? Bien, Del cual ya no he existido años. pero hoy usted trabaja en el gran taller de la vida, ¿no? Sí, Esas, es, la vida le enseña permanentemente así es, esas y, preocupaciones y le da a escoger filosóficas. todo tipo de inspiración, ¿no? Muy bien, mi estimado Patricio, en verdad, qué bien escucharle y para nuestra distinguida audiencia que nos sigue, pues estamos conversando con el poeta Patricio Mora. Él es autor de varios libros de poesía y de eso hemos estado conversando. Espero que usted siga trabajando en este ámbito a pesar de situaciones que se presentan, pero yo creo que esa vena poética que el escritor, que el poeta la siente, no desaparece, está ahí latente y como usted decía, aunque cada poeta pues tiene su estilo, a algunos les sale del porrazo, como usted decía, ese prurito especial para de pronto algún tema tratarlo inmediatamente. Otros pues siempre están piensa y repiensa, buscando ideas, anotando una que otra idea hasta que logran armar el poema, ¿no? Y luego pues es verdad la revisión constante. La revisión yo creo que hace que el poema o una novela o el tipo de trabajo literario que sea se vuelva ya artístico, ¿no? Bueno, ¿qué les diría usted a sus alumnos, a la sociedad en el ámbito poético? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué se hace con la poesía? ¿Por qué se escribe? ¿Por qué tendría que leerse la poesía? Bueno, creo que la poesía nos sirve a todos, ¿no? Como seres humanos, porque siempre entrenamos para el cuerpo, entrenamos para ser grandes, entrenamos para muchas cosas, ¿no? Siempre en permanente competencia, pero nunca jamás se entrena el corazón, ¿no? Se entrena para sentir, se entrena para los demás, para ser una mejor persona. Jamás se entrena desde esa parte. Y creo que la poesía le da al corazón, ¿no? Eso que tanto necesita. Un poco de más, de paz, perdón. Un poco de paz y tener esa, esa tranquilidad para mostrar la bondad a los demás, para poder ver las virtudes de los demás, ¿no? O sea, se expresa y se siente el sentimiento ahí. Cuando se lee poesía a profundidad, usted puede saber lo que siente usted, lo que necesita usted. Y yo creo que las sociedades están muy empecinadas en no sentir. Por eso le huye mucho a la poesía. Y por eso muchas veces prefieren una novela policíaca o un cuento futurista, no sé. Porque prefieren imaginar otra realidad que la realidad de sentir. Y desgraciadamente en esa sociedad vivimos, ¿no? Donde la gente muchas veces omite el sentimiento y se va a la materia. Porque ahora la gente ya no se enamora, ¿no? Como antes. Así es. Ahora se enamora de las cuestiones materiales, de tener fama, ser popular y cosas que a la posteridad no van a servir de nada. Y eso y eso lo entenderán ya cuando las lágrimas creo que se resbalen por sus arrugas, ¿no? Y vean la vida pasada como algo que ha terminado. Muy bien, Patricio. Queda en ustedes, querida audiencia, esas palabras, ese lenguaje, los criterios que hoy ha podido verter en este programa un distinguido poeta, amigo, Patricio Mora. Muy agradecido a usted, Patricio, por esta entrevista y a ustedes, querida audiencia, que siempre nos está acompañando. Sus palabras finales para cerrar este programa, estimado Patricio. Estimado Galo, igual
Un abrazo fuerte. Siempre estamos hablando de letras, aunque nos topemos por ahí de repente, Muy bien, ¿no? De los apuntes así, ¿no? así es. Muy bien, estimado En Gal. la vida nos encontramos y eso es hermoso. Se encuentra uno con la persona, se encuentra uno con la literatura, se encuentra con ese ser humano que está listo y dispuesto para seguir caminando en este trayecto que la vida nos ha puesto, ¿no? Muchísimas gracias a usted una vez más y a nuestra audiencia. Será hasta una próxima oportunidad.